La anatomía del algoritmo. Un ensayo crítico que explora la intersección entre la eficiencia tecnológica y la ética humana, analizando si la inteligencia artificial actúa como un motor de progreso o como un agente de erosión de los derechos adquiridos. La integración de la inteligencia artificial en el tejido productivo contemporáneo no constituye un mero cambio de herramientas, sino una metamorfosis estructural del concepto mismo de trabajo. Para empezar, es imperativo alejarse de los discursos binarios que oscilan entre la utopía tecnológica y el ludismo moderno. Si bien la automatización ha sido una constante histórica desde la revolución industrial, la velocidad y la ubicuidad de los sistemas actuales carecen de precedentes en la historia de la humanidad. En realidad, lo que se dirime en los centros de datos no es solo la optimización de procesos, sino la jerarquía misma de la toma de decisiones en la sociedad civil. Por un lado, la narrativa corporativa nos presenta a la IA como el copiloto definitivo, una entidad capaz de procesar volúmenes ingentes de información para liberar al ser humano de la monotonía operativa. Bajo esta premisa, el analista de datos o el gestor de recursos humanos podría teóricamente dedicar su intelecto a la resolución de problemas abstractos y a la creatividad estratégica. Asimismo, el desarrollo de sistemas con ética por diseño ha permitido que nuevas disciplinas emerjan, uniendo la ingeniería con la filosofía para garantizar que el software no perpetúe injusticias históricas. No obstante, esta visión idílica suele colisionar con una realidad pragmática, donde el incentivo primordial sigue siendo la maximización del beneficio económico a corto plazo. De hecho, estamos presenciando la implementación de sistemas de vigilancia algorítmica que miden la productividad con una precisión quirúrgica, eliminando los espacios de respiro que son vitales para la salud mental del trabajador. A propósito, diversas investigaciones han demostrado que la supervisión constante mediante métricas digitales no solo genera un estrés sin precedentes, sino que también anula la capacidad de innovación orgánica del individuo. Por consiguiente, surge un interrogante neurálgico. ¿Quién asume la responsabilidad legal cuando el algoritmo comete un error discriminatorio? A decir verdad, existe actualmente una zona de sombra legal donde las empresas suelen escudarse en la pretendida neutralidad de la técnica para evadir sanciones. Es decir, se presenta el resultado algorítmico como una verdad matemática incuestionable, ocultando los sesgos inherentes a los datos con los que el modelo fue originalmente entrenado. De lo contrario, si no exigimos una transparencia absoluta y una trazabilidad de los procesos, corremos el riesgo de automatizar la desigualdad bajo una apariencia de objetividad científica. Puesto que la tecnología no es un ente autónomo, sino un reflejo de nuestras prioridades políticas, el debate debe centrarse en la gobernanza. En lo que respecta a los marcos regulatorios, es urgente que los estados trasciendan la mera observación y establezcan directrices que obliguen a la explicabilidad de los sistemas. Aún así, la solución no reside únicamente en la legislación, sino en una reeducación profunda de la fuerza laboral. Las competencias del futuro no serán aquellas que la máquina pueda replicar con mayor eficiencia, sino las habilidades irreductiblemente humanas: la empatía, el juicio moral complejo y el pensamiento crítico. En conclusión, la inteligencia artificial puede ser un motor de emancipación, siempre y cuando su despliegue esté subordinado a la dignidad de la persona. Al fin y al cabo, el progreso carece de sentido si el precio a pagar es la deshumanización de quienes lo sostienen. En definitiva, el futuro del trabajo no es un destino inevitable al que debemos resignarnos,
sino una arquitectura que debemos construir colectivamente, garantizando que la eficiencia nunca se convierta en el verdugo del bienestar social. Después de ver el video, ve a la descripción. Allí encontrarás este enlace para un análisis lingüístico profundo. Haz clic. Este cuaderno interactivo te ayudará a pasar de la escucha pasiva a comprender cada estructura de la historia. Encontrarás herramientas clave como conectores lógicos, verbos y vocabulario esencial. Te recomendamos usar el selector de idiomas para obtener una experiencia bilingüe. Cada elemento incluye explicaciones detalladas, ejemplos tomados del relato y audios en español. También, Plaza de Armas. Entra ahora, completa el análisis y mejora tu nivel hoy mismo.